Secuestran a la hija del presidente de Burkina Faso y lanzan un ultimátum de despiadado silencio absoluto sobre el saqueo del oro africano. Ibrahim Traoré enfrenta una poderosa red internacional, empujando al país al límite del peligro. El tiempo se agota, la presión lo asfixia, y un padre está dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué harías tú si usaran la vida de tu hija para silenciarte? Ibrahim Traoré apareció en silencio. Caminaba sin escoltas, sin políticos, sin guardias armados. Su figura alta y firme avanzaba lentamente hacia el centro del barrio pobre de Tangín, en Ouagadougou. Cientos de rostros confundidos le observaban. ¿Qué hacía aquí el presidente de Burkina Faso? El hombre más poderoso del país, caminando entre barro y pobreza. Pero entonces lo vieron claro. En sus brazos sostenía a Malika, su hija de 6 años, que había desaparecido misteriosamente hacía 4 días. Una mujer rompió en llanto. Alguien murmuró una plegaria en voz baja. Ibrahim tomó un micrófono sencillo y miró a su pueblo directamente a los ojos. «No la secuestraron porque yo fuera presidente», dijo con voz firme, casi desafiante. «La secuestraron porque soy un padre africano que decidió decir lo que nadie quiere escuchar, que nuestros hijos también merecen la riqueza que otros vienen a arrebatarnos». El silencio en Tangín era profundo. Aún resonaba la voz firme y poderosa del presidente Ibrahim Traoré. Las miradas se posaban ahora sobre la pequeña Malika, abrazada con fuerza a la pierna de su padre, en silencio, con ojos grandes e inocentes que revelaban un miedo aún reciente. Nadie hablaba. Nadie se atrevía siquiera a susurrar. Cada persona y allí presente sabía que aquello no era solo una cuestión política, ni un acto protocolar. Era algo mucho más profundo, algo humano y devastadoramente real. Ibrahim recorrió con sus ojos a la multitud. Respiró profundamente y habló con una convicción aún más potente que antes. Imagínense que mañana fuera el hijo de ustedes. Imagínense que alguien viniera y les exigiera quedarse callados para poder volver a verlo. Sus palabras atravesaron el aire como flechas. No eran discursos elaborados ni promesas vacías. Era una verdad sencilla, dolorosa, universal, entre la multitud. Una mujer se cubrió el rostro con las manos. Un joven padre apretó la mano de su esposa, incapaz de imaginar algo peor. Todos sabían que esas palabras eran ciertas, no porque las dijera un presidente, sino porque las decía un padre. Ibrahim bajó el micrófono lentamente. Malika levantó la mirada hacia él, buscando seguridad. Y en medio de aquel silencio sepulcral, todos comprendieron por qué ese hombre, más allá del poder o el cargo, había decidido romper el silencio, porque ningún padre debería verse obligado a callar para salvar la vida de su hijo. 4 días antes de aquella escena en Tangín, todo había comenzado en Djibo, una pequeña ciudad al norte de Burkina Faso. Malika había salido de la escuela primaria Libertad a las 2 de la tarde. Iba tomada de la mano de Fátima, su cuidadora habitual. Pero aquella tarde, en apenas un parpadeo, todo cambió. La calle estaba extrañamente tranquila. Fátima recordaría luego que una camioneta blanca, común y corriente, se había detenido brevemente frente a ellas. 2 hombres, rostros cubiertos por gorras oscuras, descendieron en segundos. Todo sucedió tan rápido que nadie alcanzó a reaccionar. Cuando Ibrahim recibió la noticia, sintió un vacío frío recorrerle el cuerpo. Su poder,
su posición política. De pronto no significaron nada. Ahora era simplemente un padre que había perdido a su hija. No hubo llamadas, no hubo exigencias. Únicamente apareció un pequeño papel escrito a mano, colocado discretamente frente a la residencia presidencial. Un guardia lo entregó a Ibrahim en silencio. «Deja de exponer la verdad sobre el oro africano, o ella no regresará jamás». Aquellas palabras, cortas y afiladas como un cuchillo, golpearon a Ibrahim con una precisión aterradora. Entendió de inmediato que esto no era una extorsión común. Era un mensaje claro, dirigido a él y a todos los que, como él, habían comenzado a exigir lo que era suyo por derecho. Y así, frente a ella, a esa nota anónima y siniestra, Ibrahim Traoré supo que debía actuar con cautela, porque la vida de Malika no solo dependía de su fuerza, sino también de su inteligencia y determinación. La desaparición de Malika se extendió rápidamente en los medios internacionales. En cuestión de horas, periodistas de todo el mundo abarrotaban las calles de Ouagadougou, esperando alguna declaración oficial, pero Ibrahim no habló. El silencio del presidente generó especulaciones, teorías conspirativas y rumores entre la población. Algunos periodistas sugirieron incluso que algo ocultaba el gobierno. Sin embargo, Ibrahim sabía que una palabra equivocada podía costarle la vida a su hija. Dentro del palacio presidencial, la tensión era insoportable. Sus consejeros más cercanos le pedían responder, salir a los medios, tranquilizar al pueblo. Pero Ibrahim miraba la nota amenazante y comprendía algo que nadie más parecía entender que en esta batalla. El silencio no era debilidad, sino estrategia. Y él, como líder y padre, no cometería el error de precipitarse antes de tener una jugada clara y decisiva, mientras el mundo esperaba declaraciones y respuestas. Ibrahim Traoré trabajaba en absoluto secreto. Sabía que no podía confiar plenamente en las estructuras tradicionales. Era el momento de activar un plan que jamás pensó tener que usar. Aquella misma noche, en una sala discreta dentro del palacio presidencial, solo 4 personas estaban presentes: Ibrahim, Nyasha, su leal asesor ruandés, Alpa Arslan, un experto en inteligencia digital llegado directamente desde Turquía, y Mara Kofi, una joven hacker proveniente de las calles de Accra, Ghana, conocida únicamente por su seudónimo en la red. «Solo nosotros 4 conocemos esta operación», dijo Ibrahim con determinación. «Si algo sale mal, la responsabilidad será exclusivamente mía». Nyasha asintió. Conocía bien esa mirada decidida. Alpa ajustó sus gafas en silencio. Mara, con los dedos ágiles listos sobre su computadora portátil, sonrió discretamente. La misión tenía un nombre: Guntur Noir. Su objetivo era tan simple como audaz: encontrar a Malika, exponer a los responsables y, sobre todo, dejar claro al mundo entero que la vida de una niña africana valía mucho más que todo el oro que pudieran extraer del continente. Desde ese instante, Ibrahim ya no era solo un presidente. Era un padre dispuesto a enfrentarse a cualquier poder para recuperar a su hija. En una pequeña habitación del palacio presidencial, Mara Kofi tecleaba frenéticamente frente a su portátil. Cada segundo contaba. Ibrahim Traoré permanecía de pie a pocos pasos, observando con atención los movimientos precisos de la joven hacker. En la pantalla aparecían decenas de archivos cifrados,
pertenecientes a Terra Aureus, la poderosa compañía minera sospechosa desde hace tiempo de enriquecerse con la explotación ilegal de oro en África. Los documentos revelaban meticulosamente transferencias bancarias por cientos de millones de dólares hacia cuentas anónimas ubicadas en las Islas Caimán. Ibrahim sintió como un frío intenso recorría su columna vertebral. Esos movimientos coincidían exactamente con fechas de contratos firmados recientemente por el gobierno anterior. Contratos que él había prometido revisar y, en algunos casos, cancelar. Ahora todo comenzaba a cobrar sentido. Mara hizo un gesto rápido, señalando otra carpeta aún más protegida. Cuando logró abrirla, apareció claramente un breve mensaje dirigido a un diplomático europeo conocido en los círculos más exclusivos del poder internacional. El contenido era directo y alarmante. La estrategia familiar ha resultado efectiva. Esperamos indicaciones. La prueba era contundente. Ibrahim entendió de inmediato el mensaje oculto detrás de aquellas palabras breves. No se trataba solamente de dinero o poder. Era algo aún más siniestro utilizar a su hija como herramienta de presión para silenciar su voz. Por primera vez desde la desaparición de Malika, el presidente sintió una determinación absoluta, sin dudas ni temores. Ahora tenía frente a sí una prueba irrefutable, y sabía exactamente qué hacer con ella. Su deber como líder y padre jamás había sido más claro. Ibrahim miró una última vez aquella pantalla brillante. Allí, ocultos tras cifras millonarias y diplomáticos influyentes, estaban quienes creían que podían amenazar a un continente entero. Pero él estaba decidido a demostrarles lo equivocados que estaban. La evidencia encontrada era contundente, pero aún faltaba una pieza clave para completar el rompecabezas. Ibrahim sabía que detrás de ese mensaje cifrado había un rostro concreto. Mara continuó profundizando en los archivos, siguiendo el rastro digital del diplomático europeo involucrado. Tras breves minutos, una fotografía apareció en pantalla. Era él. Ibrahim lo reconoció de inmediato. Apenas 3 semanas atrás, ese hombre había visitado el palacio presidencial, entregándole personalmente unos libros infantiles a Malika. Ibrahim recordó con claridad la sonrisa amable y los elogios hacia su hija. Ahora esa imagen adquiría un significado siniestro. Alp Arslan rápidamente confirmó la identidad del diplomático y sus movimientos recientes en Burkina Faso. Todo coincidía con precisión: reuniones discretas, viajes frecuentes a zonas mineras, conversaciones con figuras políticas locales y extranjeras. No eran acciones aisladas, sino pasos perfectamente coordinados. La sala volvió a sumirse en un silencio tenso. Ibrahim respiró profundamente, conteniendo la ira. No solo habían violado la confianza diplomática, también habían traspasado una línea personal. Para el presidente, esto iba más allá de la política o el poder. Esto era un ataque directo contra su familia, su pueblo y su dignidad como padre africano. La noche se extendía sobre el palacio presidencial, pero nadie dormía. En medio del silencio, Alp Arslan observaba cuidadosamente un mapa digital en su portátil. Algo había llamado su atención: una señal GPS tenue y casi imperceptible proveniente de una región remota al oeste de Níger. Arslan amplió rápidamente la imagen. Tillaberi, una antigua base militar abandonada, aparecía marcada claramente en la pantalla. El dispositivo GPS pertenecía a un vehículo del cuerpo diplomático europeo. Sin duda, alguien había cometido un grave error.
en la sala. Ibrahim contempló el mapa en silencio. Sabía que aquella señal podría significar la diferencia entre la vida y la muerte de su hija. Nyasha, con la serenidad habitual, hizo un gesto discreto confirmando que ese era el lugar que buscaban. Horas más tarde, un pequeño equipo especial llegó discretamente hasta la zona indicada. La base estaba silenciosa, desierta, sin resistencia, sin guardias visibles. Una sensación inquietante dominaba el ambiente. Dentro de una pequeña estructura médica, encontraron a Malika sentada tranquilamente en una cama sencilla. Junto a ella, una mujer mayor con uniforme de enfermera levantó las manos en señal de rendición. Sin decir palabra, Malika abrazó inmediatamente a uno de los agentes, con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro, mientras la enfermera bajaba la mirada. Derrotada, aunque físicamente estaba ilesa. El miedo y la confusión eran evidentes en sus ojos. Todo indicaba que el verdadero propósito del secuestro no había sido herirla físicamente, sino enviar un mensaje contundente al presidente. En Ouagadougou, Ibrahim recibió la confirmación en absoluto silencio. Su hija estaba segura, pero en su interior sabía que esto aún no había terminado, porque detrás de aquel acto, más allá de la aparente tranquilidad del rescate, había algo más oscuro, un intento desesperado por silenciar una voz incómoda, capaz de revelar la verdad más profunda sobre el oro africano. En la penumbra de la madrugada, el equipo especial regresó discretamente a Ouagadougou. No hubo ruido, ni atención mediática. Malika, tranquila y protegida, fue entregada directamente a su padre en la intimidad del palacio presidencial. El presidente Ibrahim Traoré sostuvo a su hija en brazos. Por primera vez desde el secuestro, pudo respirar profundamente. Durante esos días interminables, había imaginado muchos escenarios, la mayoría insoportables. Ahora, la realidad era silenciosa y sencilla. Malika estaba a salvo. Sin heridas visibles, ni trauma evidente. Pero Ibrahim sabía perfectamente que esa tranquilidad era apenas superficial. El silencio del rescate no significaba victoria, sino el comienzo de una lucha mucho más compleja. Todavía no podía revelar públicamente el regreso de su hija. Hacerlo prematuramente podía arruinar la estrategia cuidadosamente diseñada. Sin emitir ninguna declaración, Traoré ordenó mantener la situación en absoluto secreto durante 24 horas más. En su interior ardía una determinación absoluta. Quienes habían intentado silenciarlo, utilizando a su hija, debían responder ante el mundo entero. Mientras amanecía lentamente sobre Burkina Faso, Ibrahim preparaba silenciosamente su siguiente paso: exponer la verdad completa ante su pueblo, frente a los ojos de todos aquellos que lo habían subestimado. Mientras Ibrahim Traoré guardaba el secreto sobre la seguridad de su hija, un nuevo elemento inesperado apareció en escena. Una grabación breve, difundida anónimamente desde una cuenta sin identificar en redes sociales internacionales. Mostraba imágenes borrosas y confusas de Malika, aparentemente herida y asustada. Las autoridades rápidamente intentaron rastrear el origen del video, pero se encontraron con múltiples servidores cifrados, revelando que se trataba de una maniobra bien planificada. En el fondo, una voz femenina repetía insistentemente una frase perturbadora: «Papá quiere guerra. Papá quiere guerra». El video se viralizó rápidamente, provocando una tormenta mediática.
Periódicos y televisiones occidentales comenzaron a cuestionar abiertamente la versión oficial. Las preguntas incómodas se multiplicaron. ¿Era posible que todo fuera un montaje del gobierno para justificar su política nacionalista sobre las minas de oro? ¿Podía Traoré haber utilizado a su propia hija para generar simpatía internacional dentro del palacio presidencial? Ibrahim observó en silencio cómo la mentira ganaba terreno. Las acusaciones dolían, pero no lo sorprendían. Sabía que quienes estaban detrás de esto buscarían cualquier medio para desacreditarlo y debilitar su posición. Entre la población comenzaron a surgir dudas. Algunos ciudadanos pedían explicaciones urgentes. Otros defendían al presidente con convicción absoluta. En las calles se escuchaban discusiones encendidas en los hogares. Familias enteras debatían sobre quién decía la verdad. Sin embargo, Ibrahim permaneció firme en su silencio estratégico. Sabía que responder ahora solo beneficiaría a quienes lo atacaban, en vez de ceder a las provocaciones. Preparó meticulosamente su próximo movimiento. Cuando finalmente hablara, sería con pruebas irrefutables, frente a todo su pueblo, demostrando claramente quién mentía y quién defendía la verdad. Las calles de Ouagadougou se llenaron rápidamente de murmullos y debates apasionados. La incertidumbre sobre la veracidad del video difundido empezaba a fragmentar la unidad que Ibrahim había construido cuidadosamente. En el mercado central, grupos de ciudadanos discutían en voz baja. Desconcertados, algunos defendían con firmeza al presidente, convencidos de que jamás sería capaz de usar a su hija para fines políticos. Otros, confundidos por la intensidad mediática, comenzaban a cuestionar la versión oficial. Mientras tanto, figuras políticas opositoras aprovecharon la confusión para exigir públicamente una explicación inmediata de Ibrahim. Lo acusaban abiertamente de ocultar información y sembraban la duda sobre su integridad moral como líder y como padre. La presión sobre el palacio presidencial se hacía más intensa con cada hora que pasaba. Dentro de las paredes del palacio, Ibrahim permanecía en calma. Aunque profundamente frustrado, sabía que reaccionar impulsivamente sería exactamente lo que sus enemigos esperaban. Necesitaba paciencia y precisión estratégica. Tenía en sus manos pruebas irrefutables, pero revelarlas prematuramente podría significar perderlo todo. La tensión aumentaba también entre sus colaboradores más cercanos. Algunos sugerían que rompiera su silencio para calmar a la población. Pero Ibrahim seguía decidido, actuaría solo cuando estuviera seguro de poder exponer la verdad completa, dejando a sus adversarios sin posibilidad de réplica. Así, en medio del caos mediático y las crecientes dudas, Ibrahim se preparaba para un movimiento decisivo que no solo aclararía la situación, sino que también mostraría al mundo entero la fuerza de un líder dispuesto a defender la verdad a cualquier costo. A la mañana siguiente, sin ningún aviso previo, el presidente decidió dar su respuesta más contundente. No desde el palacio, sino directamente desde el corazón del barrio más humilde de su capital. La tensión en Ouagadougou había alcanzado su punto más alto. La gente se preguntaba cuándo y cómo rompería Ibrahim su prolongado silencio. Las calles estaban agitadas, con grupos de ciudadanos reunidos en pequeñas concentraciones espontáneas, exigiendo respuestas claras. En medio de aquel ambiente cargado de incertidumbre, Ibrahim Traoré tomó una decisión audaz y sorprendente, sin anunciarse previamente. Sin cámaras oficiales ni escolta visible.
caminó lentamente hacia el corazón del barrio pobre de Tanguín. A su lado iba Malika, tranquila y segura, sujetando firmemente la mano de su padre. Cuando la multitud los reconoció, un silencio profundo se extendió rápidamente. Rostros asombrados los seguían con la mirada, incapaces de creer lo que veían. El presidente, el hombre más cuestionado y discutido de los últimos días, se encontraba allí, frente a su pueblo, sin intermediarios ni protocolos. La gente observó con emoción contenida el rostro inocente de Malika, confirmando con sus propios ojos que la niña estaba bien. Algunos comenzaron a llorar discretamente. Otros sonrieron aliviados. Ibrahim se detuvo en medio de la multitud, mirando a cada persona directamente a los ojos. No hizo discursos largos ni grandilocuentes. En ese momento, no eran necesarios. La sola presencia de Malika junto a él era una respuesta más poderosa que cualquier palabra. El presidente dejó que el silencio hablara. Permitió que la verdad, simple y contundente, resonara en la mente de cada ciudadano presente. Había recuperado a su hija sin ceder al chantaje, sin negociar su dignidad ni la del país, mientras Ibrahim contemplaba a su pueblo. Supo que este era apenas el primer paso hacia una revelación mucho mayor. Estaba a punto de mostrar al mundo entero la evidencia que expondría no solo a los culpables del secuestro, sino también la realidad oculta detrás del expolio constante del continente africano. El silencio en Tanguín parecía eterno. Ibrahim observó a su pueblo unos segundos más, antes de sacar de su bolsillo un pequeño dispositivo. Lo sostuvo firmemente en la mano, consciente de que lo que mostraría a continuación podría cambiarlo todo. Un colaborador acercó rápidamente un proyector portátil y una pantalla improvisada se desplegó frente a la multitud. Sin explicación ni introducciones, Ibrahim activó el dispositivo. Imágenes claras y contundentes aparecieron inmediatamente, rompiendo cualquier sombra de duda que quedara en la mente de los presentes. En la pantalla, la mujer mayor capturada en la base abandonada hablaba calmadamente, explicando cómo la habían contratado únicamente para cuidar a Malika, asegurando que la niña jamás sufrió daño alguno. Otro video mostró a uno de los mercenarios implicados confesando claramente que la operación había sido ideada para generar confusión y dividir a la opinión pública. Luego aparecieron documentos financieros irrefutables, transferencias, contratos mineros sospechosos y correos electrónicos enviados al diplomático europeo previamente identificado. Cada evidencia visual era clara y precisa, encajando como piezas de un rompecabezas que revelaba una conspiración internacional. El pueblo observaba estupefacto, comprendiendo la gravedad de lo expuesto. No era solamente un ataque contra Ibrahim o su familia, era un atentado contra la soberanía de Burkina Faso y contra el derecho de los africanos a beneficiarse de sus propios recursos. Ibrahim guardó silencio mientras las imágenes finalizaban. Su presencia firme y serena hablaba más claramente que cualquier discurso. La verdad expuesta frente a su pueblo no necesitaba adornos ni aclaraciones adicionales. Ahora, todos comprendían quiénes eran los verdaderos responsables. Y lo más importante, quién había decidido poner todo en juego por defender la dignidad y el futuro de su nación. Cuando las imágenes finalizaron, un silencio denso se instaló nuevamente sobre Tanguín. Ibrahim dio un paso adelante, mirando directamente a su pueblo. Sabía exactamente lo que debía decir y cómo decirlo.
No secuestraron a mi hija porque soy el presidente, comenzó lentamente. Con voz firme y clara. La secuestraron porque soy un padre africano que se atrevió a decir lo que nadie quiere escuchar, que nuestros hijos merecen el futuro que otros quieren arrebatarnos. Su voz resonó profunda y contundente, atravesando a cada persona presente. Aquella frase sencilla resumía toda la lucha, todo el dolor, toda la esperanza de un continente entero. La multitud, profundamente emocionada, permaneció en silencio. Algunos cerraron los ojos, otros bajaron la cabeza, conmovidos. En ese preciso instante, todos comprendieron que Ibrahim Traoré no era solo un presidente más. Era la voz valiente de un padre decidido a luchar por la justicia, a cualquier precio. La declaración de Ibrahim resonó inmediatamente más allá de Tangin. En pocas horas, las redes sociales se inundaron con imágenes, fragmentos del discurso y pruebas mostradas por el presidente. Hashtags como Africa will not kneel. África no se arrodillará. Hands of our children. No toquen a nuestros hijos. Y Justice for Malika. Justicia para Malika. Se expandieron velozmente, generando una ola masiva de solidaridad y apoyo. Manifestaciones espontáneas comenzaron a surgir en ciudades africanas, desde Dakar hasta Johannesburgo. Ciudadanos comunes, activistas y líderes comunitarios se unieron al mensaje claro de Ibrahim. África ya no permanecería callada frente a quienes intentaban silenciarla. Fuera del continente, la diáspora africana salió a las calles de París, Londres y Nueva York. Pancartas con el rostro de Malika y el nombre de Ibrahim eran levantadas como símbolo de dignidad, coraje y justicia. Al mismo tiempo, medios internacionales cambiaban su narrativa. Lo que inicialmente se presentó como sospecha ahora era claramente un acto injusto contra una nación soberana. Las voces que cuestionaban la integridad de Ibrahim Traoré comenzaron a apagarse frente a las pruebas irrefutables. Mientras tanto, en el Palacio Presidencial, Ibrahim observaba con profunda satisfacción cómo la verdad rompía barreras geográficas y culturales. No había buscado venganza ni enfrentamiento. Simplemente había dejado que los hechos hablaran por sí mismos. El eco de su voz, honesta y valiente, se había convertido finalmente en el despertar de una conciencia global, dispuesta a escuchar la historia que tantas veces había sido silenciada. La presión internacional tras las revelaciones fue inmediata y contundente. En pocas horas, gobiernos occidentales involucrados en el escándalo comenzaron a emitir comunicados oficiales negando cualquier responsabilidad directa en los hechos. El diplomático europeo, señalado claramente en las evidencias, fue rápidamente retirado de Burkina Faso. Su gobierno aseguró públicamente que se trataba de acciones aisladas y que dicha persona había actuado por cuenta propia. Esta declaración buscaba evitar un escándalo mayor que pudiera perjudicar las relaciones diplomáticas y económicas, especialmente ante la creciente presión mediática internacional, violando principios básicos del servicio exterior. Al mismo tiempo, la empresa minera Terra Aureus anunció la suspensión temporal de sus actividades en territorio africano, alegando razones de seguridad y estabilidad. En un breve comunicado, negaron toda vinculación con actividades ilícitas, asegurando total cooperación con futuras investigaciones. En las calles de Ouagadougou,
Las explicaciones diplomáticas fueron recibidas con indignación y profundo escepticismo. El pueblo había visto las pruebas y escuchado las confesiones. Ahora les parecía insultante que alguien intentara minimizar la gravedad de los hechos desde el palacio presidencial. Ibrahim Traoré observó estos movimientos diplomáticos con calma, anticipándolos desde el principio. Sabía que negar lo evidente era una respuesta habitual cuando se enfrentaba al poder con la verdad. Para él, aquello no era el fin, sino el comienzo de una batalla mucho más profunda por la justicia y la dignidad de su nación. Mientras los gobiernos occidentales negaban responsabilidades y se distanciaban del escándalo, Burkina Faso decidió tomar medidas concretas e inmediatas. En una sesión histórica, el Parlamento aprobó por unanimidad la llamada Carta de Caya sobre los recursos nacionales. Este documento establecía claramente que ningún contrato sobre explotación de minerales o recursos estratégicos podría ser firmado sin absoluta transparencia y participación directa de la población. La carta también incluía una cláusula inédita, la protección especial y obligatoria para familias de periodistas, activistas sociales y líderes políticos que denunciaran abusos contra los recursos nacionales. Esta medida era una respuesta directa al secuestro de Malika, garantizando que ningún ciudadano tendría que enfrentar jamás el miedo de represalias por decir la verdad. En las calles de Burkina Faso, la aprobación de esta carta fue recibida con júbilo y esperanza. Ibrahim Traoré había transformado una tragedia personal en una victoria nacional, mostrando al mundo que defender la dignidad y los recursos propios era no solo posible, sino imprescindible. Desde su despacho, Ibrahim observaba con satisfacción cómo la determinación de su pueblo comenzaba a construir un futuro diferente. Un futuro en el que ningún poder externo podría arrebatar lo que legítimamente pertenecía al continente africano. En la plaza central de Ouagadougou, Ibrahim Traoré permanecía en pie, observando la multitud reunida para honrar a quienes habían sufrido en la lucha por defender la justicia y la dignidad. Rostros silenciosos recordaban a los periodistas y activistas que perdieron sus vidas por alzar su voz. El presidente tomó aire lentamente, sabiendo que esta vez no hablaría solo como líder, sino desde lo más profundo de su corazón. En el momento en que Malika desapareció, comprendí algo esencial, dijo suavemente. Mi mayor temor no fue perder mi poder ni mi vida. Mi mayor temor fue sentirme incapaz de proteger a mi hija. Guardó silencio unos instantes, permitiendo que sus palabras calaran hondo en quienes escuchaban. Ningún padre ni madre debería enfrentar jamás ese miedo solo por defender la verdad. Y mientras yo esté aquí, nadie más tendrá que callar por proteger lo que es justo. La multitud rompió en un aplauso contenido y respetuoso, reconociendo la valentía y sinceridad de Ibrahim. Desde el fondo de la plaza, un joven levantó lentamente una pancarta escrita a mano con una sola frase poderosa: «Nunca más callaremos». Gracias a todos por ver este video. Por favor, deja un comentario y cuéntame qué piensas sobre esta historia. No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido increíble en mi canal. No olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más historias inspiradoras de crecimiento personal y empoderamiento.